Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al octavo programa de este año de Pensamiento Crítico, ya el 236 de que comenzó este ciclo aquí por UniTV. Una jornada, mira, el título que le pusimos a este programa es Intendentes imputados, autonomía municipal y las imposiciones del COE. Este es un poco el tema, el título, lo general, de lo cual vamos a empezar a desgranar un sinnúmero de situaciones. Tenemos varias capturas y varios videos para comenzar el programa. El primero de ellos tiene que ver con uno de los temas fuertes que pasó hace horas atrás. Se escenificó particularmente en Marcos Juárez, cuando la justicia decidió imputar al intendente de esa localidad. Nos estamos refiriendo a Pedro de la Rosa. En este tuit se daba a conocer la noticia, una más de las tantas, lo ponemos si quiere Sol en pleno, una más de las tantas que se venían conociendo en tiempos atrás de imputaciones de intendentes. En este caso, ahí lo vemos, en el tuit de la agencia Telam, un tema que tocó ribetes nacionales, imputan al intendente de Marcos Juárez por ordenar apertura de comercios pese a disposición contraria. El COE faltaba una jornada prácticamente para que se pudiera habilitar, pero el intendente tomó la decisión. Esta decisión del intendente, si bien le valió una imputación, le valió también un apoyo de una gran parte, de una parte muy considerable de la población, que tenemos un video, si quieren Sol, lo vamos compartiendo y lo vamos dejando de fondo con algún sonido ambiente. Miren lo que era en el momento en que Pedro de la Rosa estaba en la comisaría declarando frente al fiscal. Luego el COE ampliaría la imputación, el COE Córdoba, siempre estamos hablando, pero mire la caravana de gente apoyándolo y la concentración de gente frente a la comisaría dándole su aval al intendente tras conocerse la imputación. Le vamos mostrando estas cosas porque son cosas que van pasando en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan particular. Desde la oposición también se plantean a nivel nacional objeciones. Una de ellas la leímos en un tuit del diputado nacional radical Diego Mestre. Diego Mestre, ahora lo vamos a compartir en pleno y vamos a poder ver, mire lo que decía. Si el Congreso de la Nación está funcionando, ¿por qué el presidente se empecina a restringir libertades por DNU? Fácil. Pregunta y se responde Mestre, porque de ninguna manera avalaríamos este avance inconstitucional contra las reuniones de las familias argentinas. Señores jueces, la pelota está en su cancha. Era el tuit que tiraba 48 horas atrás Diego Mestre. Bueno, obviamente no ha habido ninguna modificación en el tema, pero va mostrando las distintas posturas. Tenemos un video que vamos a compartir ahora con ustedes. Es una exclusiva. Desde el living de su casa, dura un poquito menos de 4 minutos. El intendente imputado, el intendente del PRO de Marcos Juárez, Pedro de la Rosa, decía esto para Pensamiento Crítico. Yo quisiera comentarles lo acontecido en Marcos Juárez desde esta parte de la historia y que tengan por lo menos la otra campana. Y quiero manifestarles que esto empezó la semana pasada con un bocinazo de más de 300 vehículos queriendo reclamar la apertura de locales. El lunes a la mañana el detonante fue que un comerciante, al querer abrir las puertas y al llegar la policía a hacerle la constatación y labrarle el acta, más de 200 vecinos y comerciantes se solidarizaron con este comerciante. Y después de ahí fueron todos a la municipalidad, donde exigieron y se metieron al Consejo Deliberante para que el intendente les dé una respuesta sobre la posibilidad de apertura de los negocios. En definitiva, nosotros teníamos desde la noche anterior un WhatsApp donde el COE los autorizaba a abrir desde el día miércoles en adelante.
Y como era lunes, y la verdad que los ánimos estaban muy alterados y muy nerviosos, yo como para calmar y dejar y llevar tranquilidad y llevar la paz y la calma a todos los comerciantes y a la sociedad en general, les dije que podían abrir los negocios el día martes a la mañana con todos los elementos de bioseguridad que tenían que tener y todos los protocolos que ellos sabían perfectamente cómo hacerlo. Bueno, en definitiva, después de esas declaraciones es que me imputan penalmente por abuso de autoridad y por el artículo 205 que dice que yo soy partícipe de propagar el virus en la ciudad. Nada más incierto que eso. Siempre hemos luchado con el COE y con la municipalidad y hemos puesto todos nuestros esfuerzos a favor de la contención del brote. Hemos trabajado durante 15 días denodadamente y la cuarentena se extendió más de 25 días. Por lo tanto, nunca fue la intención de la municipalidad tener abuso de autoridad, porque lo que creo que tiene que primar es la calma y la paz en la sociedad, y tampoco que soy partícipe de esparcir el virus, porque lo que hemos hecho y lo que hemos luchado en estos últimos 4 meses de pandemia y inculcarle a la población de que se quede en su casa y de que practique todos los protocolos de seguridad fueron incansables. Más de 100 personas estuvieron en el protocolo, en la logística y en los protocolos de poder contener el virus en esta última etapa donde tuvimos los brotes. Y yo fui uno de los primeros que el domingo, antes de que anunciara el COE el cordón sanitario, fue el que firmó por 24 horas el asueto sanitario en la ciudad hasta tanto el COE se expidiera. Así que yo lo veo, creo que injusto, creo que es demasiada carga para un intendente que hace 6 años que está trabajando en una ciudad codo a codo con los vecinos, tratando de hacerles una vida mucho mejor a todos ellos y siempre con el compromiso de poner todo nuestro esfuerzo para el bien de todos los ciudadanos de Marcos Juárez. Vayan notando, vayan tomando nota, vayan recabando cada uno de los datos, porque esto es lo que luego vamos a hablar en un minuto nada más con 2 concejales. La presidenta de la bancada opositora de Vamos Villa María, Karina Bruno, que coincide con el partido político del intendente Marcos Juárez, Pedro de la Rosa, y un concejal oficialista de Hacemos por Villa María, Julio Oyola. Pero para terminar de reflejar las vicisitudes, lo que viven los municipios en este tiempo de pandemia, vamos a ver lo que está pasando en Marcos Juárez, en Oncativo, además de haber ya una gran cantidad de casos. El intendente Gastón Re se enfermó de COVID, de coronavirus, y tuvo que ser trasladado a Córdoba. Ahora felizmente ya volvió y está en aislamiento. El presidente del Consejo Deliberante, Guibaudo, quien lo reemplazó, también contrajo coronavirus, con lo cual hoy una mujer, por primera vez en Oncativo, la tercera línea sucesoria, así contaba lo que estaba pasando. Se comunica a la ciudad de Oncativo que el intendente a cargo, Juan Carlos Guibaudo, fue trasladado anoche al Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba debido a que tiene un diagnóstico de COVID-19 y el personal médico tratante indicó su derivación para monitorear su estado de salud. Tanto Guibaudo como el intendente Gastón Re evolucionan favorablemente de acuerdo a lo informado por el director de dicho hospital, el señor Miguel Díaz. En consecuencia, la concejal Mónica Soya, quien les habla, asumo la intendencia en forma interina, cumpliendo con las funciones del cargo. Bueno, hasta aquí un recorrido por el Corredor 9, este polémico Corredor 9. Pero llegamos a Villa María, y si en Marcos Juárez, si en Oncativo y si en muchos otros lugares la cosa está que arde, bueno, en Villa María ni le cuento. Pero antes de continuar,
voy a saludar, voy a empezar por la dama, voy a incorporar a la concejal, la presidenta de la bancada de Vamos, Karina Bruno, y al concejal Julio Oyola de Hacemos por Villa María, para charlar con nosotros. Para ambos, buenas noches y muchas gracias por estar de la otra línea. ¿Cómo andas, Leo? Un gusto, como siempre. Hola, Karina, muchas gracias. Hola, Julio, ¿cómo andan? Hola, muy bien, mucho gusto. Día largo. Gracias por invitarnos. Día largo Bastante. para ambos, ¿no? Bastante Intenso. largo, pero lindo. Lindo, bueno. Creo que le gustó más a Bruno que a Oyola, pero bueno, ya lo vamos a tratar de ir develando a lo largo de la charla. Karina, ¿cómo me definís lo que pasó hoy? A mí me parece que fue un día de quiebre primero en el despertar que se vio representado en un sector de la ciudadanía en defender sus intereses y en defender sus fuentes de trabajo, de tratar de volver en esta extraña normalidad a poder llevar adelante sus actividades, pero además de que en conjunto se haga valer nuestras facultades como municipio de disponer de acuerdo a nuestra realidad, en este caso nuestra realidad sanitaria, y nuestras plenas facultades para normar y regir lo que nosotros entendemos, en este caso como Poder Legislativo, que debe ser, y que a su vez eso, al no dictar un decreto, también en cierta forma es reconocido por el Poder Ejecutivo. Así que yo lo veo como un día importante en ese sentido, y ojalá que de ahora en más podamos encarar todas las situaciones desde ese punto de vista, teniendo como primera medida el interés y las necesidades y el cuidado de los villamarienses. Julio, ¿cómo lo leíste a esta jornada? ¿Cómo la leíste? Bueno, en principio coincido con Karina. La verdad que muy lindo que todo el arco político de Villa María nos hayamos encolumnado en defensa de justamente los villamarienses, que nosotros estamos sentados en estas bancas por los villamarienses, más allá de los conceptos que internamente y como jurisprudencia podemos manifestar en cuanto a las autonomías. Pero yo decía recién, y lo vuelvo a repetir, un día largo, intenso, pero lindo, porque se vio manifestado que este cuerpo legislativo está defendiendo y hablando por los ciudadanos que se comprometieron con su voto a llevarnos a una banca. Ahora, Karina, yo la primera pregunta de varias que tengo es, hoy entraron en eclosión, no sé si es el término, una excesiva centralización de decisiones por parte de la provincia, concentrada en el COE, algunos errores de comunicación también que bajan hacia los municipios. Digo, ¿ha habido un cóctel en función de esto? Yo creo que sí, y a eso le tenés que agregar que llevamos más de 130 días Sí. de esta situación, que no es fácil desde lo personal, desde lo económico, de lo psicológico de la gente, porque la gente no es que solamente es esto, es no poder disponer libremente de ver a tu gente, de compartir, de acompañarse en el dolor, de trabajar con tranquilidad. Digo, son muchas cosas, pero además me parece que se puso sobre la mesa la evidencia que es una cosa es centralizar y coordinar decisiones sanitarias que atañen a toda la provincia Sí. y al resto del país, y otra cosa es ignorar lo que pasa en cada ciudad y pretender hegemonizar medidas cuando las realidades son distintas. Pero aparte, esto también habla de que parecería en parte de las autoridades provinciales que no creen que su gente pueda ser responsable de llevar adelante sus actividades con responsabilidad sanitaria. Y probado está que en 130 días y después de aquellos primeros contactos que tenían más que ver con gente que vino del exterior, y ahora los últimos vinculados con los brotes sanitarios de ciudades vecinas, aún así Villa María tiene solo 50 contagiados sin circulación comunitaria, y me parece que eso habla en una población de más de 80.000 habitantes de una enorme responsabilidad a la hora de llevar adelante sus tareas. Entonces me parece que es tampoco confiar en la gente, y nuestros ciudadanos son más que responsables. Y obviamente habrá un sector minoritario que quizás no cumple o tiene demasiado relajamiento, pero me parece que la provincia debe entender que necesariamente hay que hablar con las autoridades locales de cada ciudad, de cada localidad, para ver qué es lo que está pasando, cómo se puede resolver, porque los termómetros son
los que tenemos nosotros diariamente cara a cara. Ahora, no se puede ignorar eso y pretender bajar una línea uniforme. Bien, sí, coincido. Ahora, Julio, la pregunta es, en este debate que lo vienen planteando entre ustedes, digo, entre oficialismo y oposición, ¿autonomía municipal o las decisiones del COE? Recién escuchábamos a un intendente que por no aceptar lo del COE terminó, como se dice en la jerga, bueno, ustedes son abogados, algunos penalistas, con los dedos pintados, le pasó a Francioni en su momento. ¿Cómo asisten a este debate? Sí, mirá, la verdad que la doctrina y jurisprudencia y las bibliotecas están divididas. No me cabe la menor duda que Villa María es totalmente autónoma. Sí, yo soy como hombre de derecho, me gusta respetar las leyes en cuanto a su prelación. Yo creo que hay unas cuestiones de supremacía de leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanzas que hemos dictado nosotros. Nosotros hemos adherido a la ley nacional de emergencia, como así también a la provincial. Entonces, no es que Villa María no sea autónoma ni que nosotros nos pongamos al hombro las responsabilidades que nos tocan como dirigentes políticos, sino que las decisiones apresuradas nunca llevan a feliz puerto. Es una cuestión de debate que lo estamos poniendo en la mesa continuamente con Karina y el bloque al cual ella representa, lo hablamos, discutimos, cada uno tiene su opinión, o sea que no es que nos hemos cerrado ni mucho menos. Lo que sí, yo digo, y vuelvo a repetir, nosotros estamos acá para representar a los villamarienses. Creo que debemos, es la obligación del arco político de respetar la decisión, y en este momento y en este día tan en particular los gastronómicos izaron su bandera con buen tino y buenos argumentos y deben ser escuchados. Hemos apoyado a sus reclamos, los hemos entendido y evidentemente a lo mejor sí falta un poco de comunicación más estrecha entre provincia y municipio, pero todo bajo el ámbito de la responsabilidad que debemos tener como representantes de los ciudadanos. Pero no solamente en apoyarlos, no solamente en apoyarlos en sus decisiones o lo que el conjunto de la sociedad de Villa María manifieste y quiere, sino también advirtiendo de que es un Estado de Derecho y como tal debemos respetar y buscar las acciones para llevar adelante lo que Karina dice, de que se restablezca esta normalidad y que se tenga en cuenta la regionalidad de Villa María. Ahora hago una pregunta, Karina, a lo mejor es más, pero finalmente, ¿en qué quedó? Porque esta es la pregunta que el común de la gente se hace. ¿En qué quedó? ¿Los bares abren, no abren? Los bares, comedores, el sector gastronómico, si abren pueden ser plausibles de multas, de clausura. ¿Qué se definió hoy? Si vos me preguntás a mí, yo creo que los bares pueden abrir y porque creo que tienen el derecho a hacerlo porque la normativa que los suspendía en su actividad cumplió su tiempo, venció anoche. Sí. Y además el Departamento Ejecutivo no ha sacado un nuevo decreto que haya mandado al Consejo Deliberante para su ratificación. Te hago un paréntesis para recordar que hasta ahora, sí, cómo ha sido el mecanismo de funcionamiento en la ciudad para brevemente que la gente comprenda. Cualquier disposición que se labraba desde la provincia, a través del COE o demás, habilitando, suspendiendo, regulando, tenía una dinámica de decreto del Ejecutivo, posterior ratificación en el Consejo Deliberante. Exacto. Hoy ante esta situación, esto no ha sucedido, por ende, como municipio, aquí hoy no hay ninguna norma que haya dispuesto la adhesión a esa disposición de Córdoba, ni que por mucho menos haya podido ser ratificada por el Consejo Deliberante. Así que con ese criterio que hemos mantenido uniformemente desde aquel semana anterior al 20 de marzo, creo que claramente las cosas aquí están dadas para que puedan trabajar. O sea que si hoy quiere hacer algo y hacer imponer lo que dispuso el COE, deberá ser la provincia por sus herramientas quien, a ver si lo entiendo bien, la que pudiera actuar. Digo, con la policía, por ejemplo. Exactamente. Bien. Así es. Y Julio, y esta otra parte de la pregunta ahora, porque bajo esto dejan de alguna forma un precedente y entonces ahora los gimnasios, se me ocurren, las guarderías, no sé, el turf,
que han estado, a lo mejor van a ir a decir, bueno, a ver, queremos el mismo procedimiento para nosotros. Evidentemente que es así, pero hay que aclarar al principio lo siguiente. Lo que se refería Karina recién está muy bien, o sea, la inhabilitación para abrir la parte gastronómica vence esta noche a las 0 horas. Sí. No así ha sucedido con las otras actividades, no se ha hecho absolutamente nada. Ratificando lo que dije anteriormente, sí, Karina tiene razón, hoy del Ejecutivo no se ha mandado ningún decreto a fin de que nosotros lo ratifiquemos y por ende los comedores pueden seguir con su actividad, sin que esto implique una incitación o un apoyo al no cumplimiento de las leyes. Bien, la última, les voy a hacer una pregunta a cada uno. ¿Cómo uno está viendo un rol, un protagonismo, como hacía mucho tiempo, lo hemos dicho aquí, que la oposición no tenía, inclusive imponiendo a partir de lo que se ve en los términos de la interna oficialista, la posibilidad de imponer, condiciones? ¿Cómo lo protagonizan a esto, Karina? Y también te pregunto algo muy sinceramente, si en esa posibilidad que tienen de, a ver el término entre comillas, y perdónenme, no me sale otro, aprovecharse de esas condiciones que permite la interna del oficialismo, hay una suerte de criterio de decir hasta qué punto se pueden imponer condiciones a un gobierno en funcionamiento. No sé si se entiende, o en marcha. Sí, claro que se entiende. A ver, yo creo que la respuesta te la tengo que dividir en dos partes. Sí. Primero, que en modo alguna las últimas circunstancias que se dieron que originaron dos votaciones concretas donde el oficialismo después de mucho tiempo perdió la votación, pueden leerse, interpretarse o llevarse adelante como acuerdos políticos con un sector del oficialismo que hoy ha tomado la decisión de escindirse. De eso te lo rechazo de plano. Capitani nos dijo lo mismo. Pero que esta es la realidad. Sí. Fueron dos circunstancias, de hecho, una que tenía que ver con una tasa que nosotros, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y vos, Leo, que seguís nuestro trabajo, no de ahora, incluso concejales que nos precedieron, venimos bregando por la eliminación definitivamente. Sí. Pero que bueno, si eso no se podía obtener y había un proyecto, por más que sea de otro bloque, que permitía suspenderlo por un año, nosotros decidimos avanzar. Y lo otro con un tema puntual concreto, de un hecho que nosotros pusimos sobre la mesa, de un cobro que nosotros consideramos improcedente por un bono de salud y por eso pedirle explicaciones al secretario del área. Así que, primera cuestión. Bien. Lo segundo, que en cierta manera tiene que ver con esto, es claramente la división del bloque oficialista ahora en dos partes, una mayoritaria y otra minoritaria, cambió la relación de fuerzas en el Consejo. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay una primera mayoría que imponga por números, sino que tenés una primera minoría, si querés interpretarlo así. Ahora tenés 5, 5 y 2. Sí. Pero esto, lejos de verse como una cuestión negativa, yo la considero bastante positiva. ¿Por qué? Porque hace que vos tengas que claramente discutir bien todos los temas. Porque te pone una situación de diálogo y de tratar de llegar a consensos. Algunos serán parciales, otros serán en un momento con uno, otros con otro, pero siempre tendrán que ver con los temas que se traten. Pero a mí me parece sanísimo que nadie pueda imponer condiciones desde la mayoría, sino que cada decisión que se vaya tomando tenga que ser hablada, tenga que ser conversada. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero me parece que eso es lo mejor. Así que, por un lado, descarto de plano cualquier cuestión que pueda leerse desde lo político en materia de acuerdo. Y por otro, creo que hay una nueva dinámica que se da en el Consejo, una nueva realidad, y que bueno, en función de eso, yo siempre prefiero mirar para adelante y para arriba, claro. Y creo que lejos de perjudicar ayuda a tener normas mucho más consensuadas. La última, porque nos estamos quedando sin tiempo. Oyola, bueno, lo de el equilibrio oficialismo-oposición creo que está claro y Bruno lo ha definido bien. Le voy a hacer una pregunta que se le voy a tratar de hacer a cuanto peronista pase por esta pantalla. ¿A qué atribuyen la ruptura? ¿Cómo lee? ¿Qué pasó? ¿Qué no se cumplió para que el acastelismo y el gilismo estén en este nivel? No, primero sería un poco apresurado de hablar de ruptura. O sea, el peronismo es un movimiento y como tal
se comporta dentro de un espacio político. Hay quienes tienen una opinión acerca de algo y otros otro. No es una ruptura, sino son distintos cambios de opiniones, y lo que conlleva a que haya un diálogo franco a fin de sacar las resoluciones. Lo que dice la concejala acá tiene razón. Nosotros siempre hemos sido abiertos al diálogo. Yo hace poco que estoy en el Consejo, desde el 10 de diciembre, pero nunca impusimos la mayoría en las votaciones, salvo una o dos cuestiones nada más, sino siempre lo hemos hablado y lo hemos discutido. Esto nos merecerá seguir hablando, seguir juntándonos más, y también apelar a la inventiva política para que esto siga adelante y sigamos compartiendo esta hermosa situación en cuanto se refiere a la compensación en poderes políticos dentro del Consejo. Lo que a mí me lleva a decir, y estoy muy, muy feliz en hacerlo, que el diálogo que tenemos con Karina y su bloque es ameno, discutimos, razonabilizamos las cosas, y es bueno para Villa María que así sea. Me queda claro, no tengo más tiempo, como habrán visto ya el cartelito. Bruno, Oyola, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un día largo y les agradezco estos minutos que nos han dispensado. Gracias, Leo, un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Bueno, y nosotros vamos a cerrar este primer bloque. Como habrá visto, no le faltó nada, ni le cuento el segundo y el tercero. No se lo pierda, luego de la pausa. Un día al que no le faltó nada en Villa María, pero le puedo asegurar que nada. Todo comenzó sobre las últimas horas de la jornada de ayer, cuando adelantábamos que finalmente los bares, los comedores, los restaurantes, el sector gastronómico no iba a poder abrir sus puertas como estaba previsto, y el COE central de la provincia había dispuesto extender esa habilitación recién para que pudieran funcionar el lunes de la próxima semana. Esto ya comenzó a generar un clima muy ríspido que se comenzó a verificar primero, como es habitual en estos tiempos, en las redes, y luego se fue exteriorizando a través de espacios políticos y demás. Para reflejar la situación, el sentimiento, la postura de los empresarios gastronómicos y también del sector político, hemos preparado un informe que es lo que vamos a compartir. Estamos en un momento muy, muy complicado. Un negocio de este tipo que hace 4 meses prácticamente que está cerrado, con un periodo de apertura totalmente restringido por las medidas de protocolo, del factor de ocupación, de la crisis económica, bueno, la situación que todos conocemos y no es necesario aclarar. Acá lo que a mí me llama la atención, que me llama mucho la atención, es que parece que el virus circulara únicamente por los negocios gastronómicos, porque en la ciudad, y por suerte, y bienvenido sea, el resto de la actividad prácticamente está trabajando normalmente, con los mismos problemas que tenemos todos de endeudamiento, de propios de la crisis, pero por lo menos tiene la posibilidad de trabajar. Nosotros lo que necesitamos fundamentalmente es trabajar para tratar de cubrir mínimamente los costos fijos que tiene un negocio de tipo. ¿Por eso decidiste abrir hoy? Nosotros abrimos porque cumplimos los 14 días de cierre que habían informado el COE provincial hace ya 14 días atrás, y no hemos tenido ningún otro tipo de notificación hasta el momento, de manera que estamos trabajando. Lo que tengo conocimiento en este momento es que están notificando con la policía, intimando para el cierre de los negocios, y que por otro lado los propietarios de los comercios gastronómicos también se están movilizando para manifestarse, reclamando el derecho a trabajar que tenemos todos, ¿no? Consulta que nosotros la votamos en contra, lo cerraron por 14 días, se vencen hoy.
y hoy tenían todo el derecho a abrir y no hay ninguna notificación de que hoy no pueden abrir. Todavía nosotros no hemos sesionado. La gente tenía la mercadería comprada, tenía su personal convocado. Yo entiendo la función y ellos están trabajando también, pero acá no se está cometiendo ningún delito, acá se está trabajando. Entonces, el día que me digan que en mi país es un delito trabajar, habrá que irse. Esto es lamentable. ¿Y ustedes van a permanecer adentro? Por supuesto, vamos a tomar un café, como corresponde, nada más. Como cada mañanito villamariense. La policía lo que vino a hacer es a notificarnos y a preguntarnos por qué habíamos abierto, le dimos las explicaciones. Ellos hicieron la tarea de ellos, que es, bueno, informar de lo que está pasando y simplemente, bueno, notificar, nada más. Actuaron como corresponde. Es desprolijo lo que ha pasado, digo, que 3, 4 horas antes de abrir, cuando ustedes seguramente ya habían pagado logística, limpieza, comprado mercadería, se enteren que no podían abrir. Sí, es triste, porque el delito que estamos cometiendo es querer trabajar, nada más. Tenemos 22 empleados. Parece como que se está politizando esto, pero no era la idea, no convocamos esto nosotros, fue una decisión de nosotros, nada más. Bueno, ahora se sumó toda esta gente acá, pero la verdad es que lo único que queríamos era trabajar, como dijo Gabriel. ¿Piensan seguir abiertos? Y vamos a seguir abiertos hasta que alguien venga y nos diga y nos dé las razones por las cuales tenemos que cerrar. Y ahí vamos a acatar lo que dice la ley, no vamos a ponernos en contra de la ley. Simplemente, como dice José, lo que nosotros queremos hacer es trabajar y yo creo que no es delito. Y atrás nuestro hay 20 empleados. ¿Entendés? Y no es justo que esta gente quede en la calle. Bien, ahí estaba la postura entonces de comerciantes y también la palabra de 2 de los concejales de la oposición. Los comerciantes decían ahí sobre el final, no teníamos previsto que esto se politizara, la presencia de algunos de los dirigentes, pero bueno, ahí estaban, como veíamos en las imágenes, apoyando la postura asumida por los gastronómicos. Vale la pena decir, vale la pena recalcar que hasta este momento en Villa María no hay ningún instrumento legal que defina ni el cierre ni la apertura, con lo cual el poder de policía, que siempre está en manos de la provincia de Córdoba, será en este caso la que actúe o defina sobre los bares, los comedores de Villa María, si pueden seguir funcionando o si no lo pueden seguir haciendo. Con respecto a voces, con respecto a posturas, nos pareció por demás interesante escuchar al presidente de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino, la AERCA local, que nuclea que muchos de estos gastronómicos son socios. En este caso, a través de un Zoom que realizó Gaby Ventura, hablamos con Juan Carlos Jacobo. Lamentablemente el comercio minorista hoy en día se encuentra por una situación gravísima, con caídas abruptas en niveles de venta, a comparación de obviamente de años anteriores, y con esto de la pandemia obviamente ya lo ha terminado por hundir al sector. Hay muchos locales y comerciantes que han tenido que cerrar las puertas. Y hay otros que en el corto plazo seguramente van a optar por lo mismo porque la situación es insostenible. Algunos sectores han podido mantener su nivel de ventas de los sectores que son de artículos de primera necesidad, pero el resto de los comerciantes y otras actividades lamentablemente es un momento muy difícil. En relación a eso, la mayor preocupación es tratar de que la menor cantidad de posibles o ningún comercio cierre sus puertas. Digo, ese es el principal foco. No, en realidad la preocupación, digamos, esa es una de las preocupaciones. La preocupación mayor es ver qué medidas se toman al respecto para soportar esta situación, esta crisis. Estamos viendo que vamos trabajando nosotros en protocolos para poder lograr habilitaciones en cuanto a funcionamiento de diferentes sectores y por ahí esas habilitaciones vuelven para atrás o nos dan la espalda.
y alguna medida que nos acompañe en cuestión de ver cómo podemos entre todos salir adelante. La verdad es que al no generar ingresos un comerciante, bueno, se pierde también la fuente de trabajo, se pierde un montón de cosas e inversiones locales que lamentablemente no se recuperan más, la verdad, y como está dada la cuestión y la cosa hoy en día, vemos que a futuro va a estar muy difícil, y digamos, una de las preocupaciones es justamente el cierre. Pero después, ¿qué podemos hacer de acá en adelante para tratar de invertir y generar justamente que vuelva, que haya trabajo y tratar de volver a niveles en los que antes nos encontrábamos? Bien, ahí estaba la palabra de Juan Carlos Jacobo, presidente de AERCA. También participó de la sesión que se hizo entre la mañana y tarde de hoy, planteando, le dieron el uso de la palabra, si bien no es algo habitual en una sesión, pero pudieron participar los gastronómicos que se estaban allí manifestando y también representantes institucionales como Jacobo, bueno, que fue muy duro planteando, a lo mejor con términos más por el lugar en el que estaba, si me permite el término, en la tribuna, en el Consejo Liberante, fue más duro con relación a lo que estaba diciendo aquí en este Zoom con Gaby Ventura, aquí en Pensamiento Crítico. Vamos cerrando este tema y vamos abriendo lo que va a ser el informe central del último bloque, de un tema que se las trae. Hay dos temas que han sido muy fuertes esta semana. Bueno, uno tiene que ver con la pandemia y cómo golpea en el sector productivo. Y el otro, el tema del acuerdo con los acreedores externos en el marco de la deuda externa que heredó este gobierno de Alberto Fernández. De eso vamos a estar hablando en el bloque que viene con los dos máximos referentes que tiene el sector productivo en Córdoba, el presidente de la Unión Industrial, el villamariense Marcelo Uribarren, y otro villamariense, Ezequiel Cerezo, presidente de la FEDECON, la Federación Comercial. Pero para entrar en el tema del acuerdo de la deuda externa, tenemos dos tuits que queremos compartir con ustedes. El primero es del intendente en uso de licencia, Martín Gil. Si tenemos a una deuda sostenible, vamos a poner a la Argentina de pie, uno de los eslóganes de este gobierno. Felicitamos a Alferdez, al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán, por la responsabilidad en este proceso de reestructuración de la deuda. Una vez más, el peronismo recomponiendo la insensatez de un gobierno neoliberal. Fuerte el tuit de Martín Gil en la misma jornada que se lograba este acuerdo. Pero también tenemos otra expresión, que es la del gobernador Juan Schiaretti. Juan Schiaretti también se sumó a lo logrado por el gobierno nacional al poner: celebro el acuerdo alcanzado por el gobierno con los bonistas extranjeros. El mismo permitirá que nuestra Argentina normalice la relación financiera con el resto del mundo en condiciones más favorables para el país y abre las puertas a un crecimiento sostenido del mismo. Es la posición del gobernador Juan Schiaretti, que como todos sabemos, y como muchas otras provincias de la Argentina, necesita y mucho del apoyo del gobierno nacional. Córdoba es una provincia que está pasando un momento socioeconómico muy difícil, sus finanzas están muy comprometidas, tiene una muy alta deuda en dólares, ya sabe que en dólares no habrá más endeudamiento, está trabajando Schiaretti con el ministro Guzmán para tratar de acceder a deuda, pero en pesos, y este acuerdo con los bonistas extranjeros también le abre expectativas a futuro a los gobernadores. De este tema, del tema pandemia y crisis del sector productivo y del acuerdo con los bonistas extranjeros, cuando volvamos de la pausa lo vamos a estar hablando con los presidentes de la UIC, Marcelo Uribarren, y de FEDECOM, Ezequiel Cerezo. Último bloque en Pensamiento Crítico. Si usted cree que ya vio mucho, todavía no hemos terminado. Y le voy a decir algo. Vamos a compartir ahora la palabra
de los dos principales actores que tiene el sector productivo en la provincia de Córdoba, ambos villamarienses. Uno es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, el otro, el titular de la FEDECON, la Federación Comercial de Córdoba, Ezequiel Cerezo. En un informe que preparó Gaby Ventura, que como habrán visto no está con nosotros. Gaby, estamos respetando el protocolo sanitario y por eso hay un conductor en estudios. Preparó este trabajo, dos temas: pandemia para el sector productivo y el acuerdo con los acreedores de la deuda externa en este informe. La verdad que el comercio y las pymes de Córdoba en particular están atravesando un momento muy difícil. Quizás, por supuesto, coincidimos con el contexto general, pero además, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las restricciones, reina por ahí la incertidumbre. Hemos tenido los últimos días algunas localidades que, a medida que se van incrementando los brotes, se van incrementando la cantidad de casos, se van surgiendo nuevas restricciones o se va retrocediendo en fases, lo que hace por ahí que el comercio o las pymes, digamos, que tengan que volver a cerrar, les generan un gran inconveniente y por supuesto la incertidumbre de no saber si surgen nuevos contagios, qué va a pasar en el futuro. Entendemos que por unos meses, ojalá así sea, tenemos que convivir con este virus y adaptarnos a una nueva realidad, con el virus dando vueltas en nuestras ciudades, en nuestras empresas y bueno, tratar de convivir con eso de la mejor manera, respetando las cuestiones sanitarias para tratar de que los contagios sean los menos, ¿no? Bueno, este es un proceso largo y el problema es que como la recuperación va a ser lenta, se hace aún más largo, ¿no? Tenemos una parte de la industria que está relacionada con lo esencial, que es alimentos y productos medicinales, y también aquella industria que está relacionada con el campo, que están trabajando, si no bien, por lo menos con cierta normalidad. El resto de la industria está atravesada por la situación económica producto de la pandemia, más la situación económica que traíamos antes de empezar la pandemia, que era bastante dura. Entonces, en ese sector tenemos empresas que están trabajando desde cero hasta un 50% de su capacidad instalada, y bueno, siempre por debajo del punto de equilibrio, así que ahí es donde más estamos poniendo el foco y la visión para tratar de prestar atención qué es lo que va sucediendo en estos tiempos que vienen. Desde lo sanitario no sabemos cuándo es el final de esto. ¿Se puede divisar desde lo comercial, desde la asociación, un fin de esto o cómo se camina hacia ese post-pandemia? Yo creo que esto que decís vos es la clave, caminar juntos, transitar este camino, que te digo, de convivencia con el virus. No podemos cerrar hasta que se encuentre la solución definitiva, porque no sabemos cuándo es. Entendemos que hay que transitar este camino juntos, los gobiernos municipales, provinciales, nacional, estén al lado de los sectores para acompañarlos en este camino y tratar de juntos transitarlo de la mejor manera. Tenemos que, como te decía, convivir con este virus y encontrar una alternativa hasta tanto se encuentre la solución definitiva. La misma incertidumbre que tenemos a nivel sanitario la tenemos a nivel económico. Ezequiel, quería preguntarte, si estamos hablando del tema económico, ¿qué opinión te merece el acuerdo que se logró con los acreedores de deuda externa en el día de ayer? Bueno, la verdad que lo celebramos. Entendemos que esto nos abre una nueva puerta para lograr algunas herramientas que a las pymes nos sirvan para salir adelante en este difícil camino. En este marco de constantes malas noticias, es una gran noticia del acuerdo. Esperemos y estamos ansiosos por esperar las medidas económicas que conllevan o que surgen a partir de esto y que, sin duda las necesitamos de manera urgente. Uno por ahí no puede anticiparse a qué es lo que va a ocurrir con la pandemia, pero si uno lo estoy planteando desde el punto de vista económico a nivel país, los pasos necesarios, siempre la situación va a ser la menos difícil.
o la más aceptable de todas. Digo esto porque, por ejemplo, el acuerdo con los bonistas el día de ayer es un punto de partida indispensable para que podamos generar ese paso que estoy hablando. Si Argentina entrara en default, no hubiese paso posible necesario para poder salir. Entonces creemos que esto era el primer paso necesario, por eso que estamos muy contentos por lo que pasó. Creemos que ahora, si se siguen dando pasos necesarios, quizás la recuperación no esté tan lejos. Entonces, bueno, eso nos ha dado tranquilidad realmente. Cuando dice Marcelo pasos necesarios, de aquí en adelante, ¿se refiere a el resto de la deuda o pasos necesarios que tiene que tomar el gobierno en torno a la economía para adentro? Sí, nosotros estimamos que ahora el resto de la deuda también de alguna manera se va a poner en orden y esto va a liberar la economía dura, difícil que tenemos ahora de tantas restricciones que justamente complican nuestro futuro. Nosotros tenemos una economía totalmente irregular, absolutamente irregular, lo estoy diciendo en comparación con los países normales del mundo. Esa irregularidad tiene que ver con una tasa de inflación que para el resto del mundo es hiperinflación, tiene que ver con un desequilibrio con la moneda, ¿no? Tenemos un dólar totalmente inestable que tiene que estar anclado porque si no se dispara. Y muchos de estos elementos están provocados por una falta de confianza tremenda con respecto a la economía argentina. Esa falta de confianza se abona con que, bueno, con falta de seguridad jurídica, falta de reglas claras, por falta de un plan, o por lo menos de haber consensado un norte, medidas necesarias para que el país empiece a desarrollarse. Entonces, los pasos necesarios es cómo hacemos para tranquilizar esa macro y esa micro, para que después de a poquito Argentina empiece a tomar, generar disminución en inflación, estabilidad macro, que es algo que es fundamental. En términos económicos, ¿qué esperas que se anuncie en los próximos días? ¿O qué sería lo necesario que se anuncie en los próximos días? Bueno, esperamos un programa económico de coyuntura, de emergencia, como el que necesitamos. Esperamos también un programa, porque hablar hoy de post-pandemia, como vos bien lo decías en algunos pasajes, es difícil porque no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Entonces necesitamos soluciones inmediatas, soluciones de alternativas de financiamiento, alternativas de acompañamiento, de incremento de consumo, de algunos programas. Bueno, la verdad que expectante de todo esto, todos los programas que se anuncian en cuanto a obra pública, obra privada, todo eso generan consumo y a nosotros, a los comercios, nos van a ayudar a salir de este nivel que venimos, la realidad, ¿no? Venimos en un nivel de caída hace 29 meses, ¿no? El último informe nos dio un 18,7, se desaceleró la caída a pesar de la pandemia, pero venimos de 29 meses de caída consecutivos antes de la pandemia. Creo que estas variables se rompen, digamos, a partir de la pandemia, porque había una imposibilidad de trabajar, con lo cual la estadística marcaba índices superiores a la caída anteriores, pero la realidad es que ya veníamos siendo muy golpeados, ¿no? De hace muchos meses, no es solo por la pandemia. Marcelo nombró el dólar recién y ayer en declaraciones periodísticas el presidente Alberto Fernández dijo que hay que tener un dólar que sea competitivo en el mercado, un dólar que... y no habló, si bien, de procesos de inflación, pero dijo que tiene que ser un dólar que sea competitivo. ¿Qué cree usted del precio del dólar hoy? ¿Cómo está para los sectores industriales, los sectores exportadores? Creemos que el dólar está bien para el sector exportador. Ahora, no es sano que el dólar pierda en gran forma con la inflación. O sea, si toda esta alta emisión en algún momento, por el excedente en pesos que va a tener la población, se transforma en consumo, y ese consumo lo que hace es aumentar los precios para que la inflación, suponte, sea más del 50%, y que el dólar oficial se vaya quedando porque está anclado con un cepo, con respecto a esto va a llegar un momento que va a perder competitividad. Y el problema no es el dólar, no es el valor del dólar con respecto a la competitividad. El problema es lo poco competitiva que es la economía argentina. Acá faltan inversiones en infraestructura, tenemos costos de logística altísimos, tenemos la presión impositiva más alta del mundo.
Entonces eso le resta mucha competitividad y cuando tenemos que salir a competir al resto del mundo, y bueno, tomamos el valor del dólar como nuestra única salvación porque no podemos contar con el resto. Bueno, en estas medidas que te comentaba recién, una de las estrategias claves es tratar de que el Estado se eficientice, se modernice, para que le saque la pata arriba de las empresas, con una carga fiscal fenomenal que incluso impide que las empresas se puedan desarrollar, crecer, tomar personal, generar riqueza. Esos son elementos que son fundamentales. Como presidente de FEDECON, ¿cuál es la mayor preocupación que tenés en este contexto? ¿Qué es lo que te levanta todos los días como preocupación de la asociación? Y la preocupación, digamos, de cómo salir de esto, de cuándo, la incertidumbre que te digo que nos atraviesa a todos, de tener que por ahí esperábamos algunas soluciones que no llegan por cuestiones sanitarias, por cuestiones médicas. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en tratar de transitar este camino, como te digo, de la mejor manera para que todos los sectores puedan estar contenidos con las medidas sanitarias oportunas, con la menor cantidad de contagios posible. Pero bueno, la verdad que por ahí una gran preocupación es que los anuncios, las medidas por ahí no se implementan con la celeridad que necesitamos. También hay controversia entre distintos sectores, donde algunos piensan que un sector responde a determinados intereses. La verdad que esto entendemos de que hay que ponerse en el lugar del otro, hay que trabajar con solidaridad, de manera conjunto y tratar de salir juntos de esto, ¿no? Tratar de dejar de lado por ahí los intereses mezquinos y hacer un gran, digamos, esfuerzo general de consenso para poder salir juntos de esta difícil situación. Eso es la mayor preocupación y estamos dispuestos a trabajar para esto que te digo, este consenso que necesitamos general para poder atravesar esta coyuntura y salir de la mejor manera en lo que esperamos sea pronto un post-pandemia. Mira, nosotros como WIC tenemos dos objetivos fundamentales. Uno es atender la coyuntura, eso se hace con el Estado, y la otra es ver qué pasa con nosotros, qué podemos hacer entre nosotros, entre el empresario, para poder mejorar. Con respecto al Estado, me preocupa que después de décadas el Estado no haya ya tomado la decisión de modernizarse, hacer reformas impositivas, te doy un ejemplo, los ingresos brutos, cuando uno termina al final de una máquina, va pagando una sucesión de impuestos sobre impuestos. Esto es algo que en el resto del mundo no existe más. Eso es el déficit fiscal permanente. Eso cuando uno mira la coyuntura y el aporte que tiene el Estado a la falta de competitividad argentina. Por otro lado, ¿qué hacemos los industriales para poder ser más competitivos, puertas adentro, más productivos? Bueno, ¿cómo abonamos la idea de crecer en innovación, en emprendedurismo, en productos nuevos, más competitivos, más modernos, generación 4.0, Internet de las cosas? Bueno, en eso la UEC está muy preocupada y estamos trabajando primero con todos los ministerios de la provincia de Córdoba, te estoy hablando de Procórdoba, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Industria, para tratar de capacitar a nuestras empresas pymes para que generen un salto de un estadio superior para poder mejorar, ¿no es cierto? Así que bueno, esas son las dos grandes preocupaciones que tenemos. Nada más para agregar, excelente informe de Gaby Ventura con la palabra de los dos principales referentes que tiene el sector productivo en la provincia de Córdoba. De nuestra parte le ponemos punto final a todo lo que llegó hasta acá. Es el momento que siempre nos gusta, antes de despedirnos, de poder tirar, de poder pensar alguna reflexión. Hay un término que me interesa y particularmente. Anoche, cuando se conocía que los bares y restaurantes, ya muy entrada la noche, ya prácticamente a 2 o 3 horas de la medianoche, cuando habían gastado los gastronómicos en plata para logística, en limpiar sus lugares, en desinfectar, en comprar
la mercadería para tirar estos días, fundamentalmente siempre es un tiempo de mucho consumo, el fin de semana, se enteran a través de los medios de comunicación, porque hasta este momento no ha habido una comunicación formal, que no iban a poder abrir y que para la gran mayoría de las ciudades del corredor de Ruta 9 recién lo iban a poder hacer a partir del próximo lunes. Esto llevando a su punto cúlmine, a su punto máximo, lo que tiene que ver con el centralismo. Estamos viendo cómo de alguna forma estas imposiciones que plantea el gobierno provincial por sobre los municipios están poniendo al COE, como se ha dicho inclusive en este programa, por encima de los gobiernos locales. Están poniendo en una situación muy incómoda a los intendentes que se enfrentan con situaciones como la que hoy debió vivir el intendente interino Pablo Rosso en Villa María o Natalio Graglia en Villanueva, quienes no dudaron en la idea de ponerse al frente y de no avanzar más en ningún tipo de restricción. Ahora será la provincia la que deba definir si controla, si clausura y lo ya consabido. Pero también esto trajo consigo problemas de comunicación muy marcadas. Por ejemplo, hay contradicciones. ¿Por qué hay contradicciones? Y porque, por ejemplo, pensemos en aquello de los bares y las reuniones familiares. O pensemos en aquello de los bares abiertos en Córdoba, donde también hay transmisión comunitaria, y no en ciudades como Villa María, que si bien hay multiplicación de casos, no hay transmisión comunitaria. La escasa comunicación que se está dando desde el gobierno central de la provincia, y ni hablar de la comunicación, como decíamos recién, fuera de término, particularmente como pasó anoche 3 horas antes de salir. En las últimas horas hubo una declaración a UniTV Noticias del doctor Eduardo Tati Rodríguez, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa María, en donde dijo: la provincia estuvo al borde de hacernos volver a fase 1. Esto yo lo conozco, no sé si era fase 1, pero sí de volver de fase, donde, como se dice en la jerga, literalmente el municipio se clavó y les dijo que esto no era posible. Hoy hubo un gran ganador en Villa María, que fue la oposición. Una oposición que está viendo cómo la interna del Partido Justicialista, inoportuna por cierto, está haciendo mella en el interés, en el gobierno, y esto de última es en lo que a todos nos compete los villamarienses, más cuando estamos hablando de una pandemia, de un momento muy sensible, de un momento muy delicado. No quiero pensar que desde el gobierno provincial se está jugando a la interna, se está pensando en los tiempos electorales, para los cuales es una eternidad y falta mucho, regulando justamente un excesivo centralismo, una comunicación errónea, y hasta ojalá no sea así y me equivoque y algún día tenga que decir que me equivoqué, en decisiones que vayan en detrimento ya no de un gobierno o de un gobierno en el marco de una interna del peronismo, sino particularmente en contra de los villamarienses todos. Porque si bien hoy la oposición disfruta, dentro de las reglas de la democracia, de estos beneficios que encuentra en la disputa local entre el gilismo y el acastelismo, también hay que decir que lo que estamos viendo es muy preocupante para el cuerpo social, porque cualquier error acá puede significar o puede costar vidas si no se respetan condiciones y comportamientos que hagan que no se sature el sistema sanitario. Por lo pronto, en el marco de esta interna, y en esto también lo tenemos que decir, aunque sea incómodo decirlo desde UniTV, estamos viendo que desde el lado del gilismo han llegado insumos, ha llegado una terapia intensiva entera, ha habido aportes para Villa María, pero del otro lado de la interna del Partido Justicialista no estamos viendo no solo un aporte para con Villa María, sino que no estamos viendo un accionar que plantee a nivel del gobierno de Córdoba, por el contrario,
parecieran por momento que le echan leña al fuego, una suerte de reflexión, de decir qué está pasando y por qué están actuando de la forma que está actuando. Con esto cierro. Hoy, cuando gastronómicos, el intendente Rosso, los concejales fueron al COE y se reunieron en videoconferencia con el ministro de Gobierno de la provincia y con el titular del COE provincial, muchos de los que salieron de esa reunión, y escuchen lo que le voy a decir, se fueron con el convencimiento que habían tenido una actitud displicente y hasta a propósito para que en Villa María la cosa pasara a mayores o este debate, este malestar que se vivió a lo largo de la jornada no se resolviera lo más mínimo. Ojalá estemos equivocados y si no, ojalá que esto se corte lo más pronto posible. Nada más, muchísimas gracias. El jueves que viene lo seguimos pensando juntos.